Profe, presente. Yo, profe. Arias Vázquez Wilber. Ya, muy bien. Yo también, profe. Yo también, ingeniero. Quispe Calza Iván. Ya, Profe, Eric Peña igual, por favor. ya, muy bien. ¿Alguien más? Y ninguno de ustedes le ha dicho a Jorge que se ponga, que entre a la clase. Bien, para los que recién han entrado, estábamos viendo los sistemas de distribución. Ya decíamos que la clase de ayer hemos visto el cuadro de trabajo que me va a permitir determinar en qué etapa está un cilindro respecto de otro. ¿Ya? Después habíamos visto el orden de encendido. Decíamos que para los motores 4 en línea siempre va a ser 1, 3, 4, 2. Y luego ya dependiendo de la disposición de los cilindros o del fabricante, pues tendré otras opciones, ¿ya? Por ejemplo, el motor de la PETA o el motor de los Subarus. Después habíamos visto que a partir de los motores B6, B8, B10, etcétera, ya el orden de encendido cambia, dependiendo del fabricante. Y lo propio para los motores 6 en línea, ya depende también del fabricante. Bien, como primer sistema de distribución o tipo de sistema de distribución, habíamos visto los motores que son de válvulas laterales o side valve. Ya habíamos dicho que estos motores también se llaman motores de cabeza plana porque en la cabeza o en la culata, más propiamente dicho, yo voy a tener solamente la bujía, no voy a tener válvulas ni eje de balancines, mucho menos eje de levas, ¿ya? El árbol de levas en este caso está en la parte baja. ¿Ya? Y a través de una varilla es transmitido el movimiento hacia la válvula. Por otro lado, decíamos que la válvula también está en el bloque, ¿ya? Igual que el árbol de levas. Luego estábamos viendo el sistema OHB, ¿ya? En el que decíamos que el árbol de levas está en el bloque del motor. La transmisión del movimiento hacia el árbol de levas se realiza mediante una cadenilla corta, como pueden observar en la imagen, o si no, a través de engranajes, ¿ya? Decíamos que en estos motores, en la culata, yo voy a tener un eje de balancines, las válvulas y la bujía. ¿Cuál es la necesidad de tener balancines? Que necesito un elemento que transmita el movimiento desde el árbol de levas hasta la válvula a través de una varilla, ¿de acuerdo? Han debido ver que también tenemos estos elementos que se llaman taqués o botadores en algunos casos. Ya, la función de estos taqués no es nada más que incrementar la superficie de contacto entre la varilla y la leva, ya, incrementar la superficie de contacto. Para el caso de la Para este caso, por ejemplo, fíjense que enseguida lo vamos a ver. También yo tengo botadores o taqués. Fíjense, pero en este caso, el botador o el taqué está actuando directamente sobre la válvula. ¿Ya? Entonces, el taqué, su única función es incrementar la superficie de contacto entre la válvula o la varilla y el árbol de levas. Bien, decíamos que los sistemas OHB se distinguen por tener el árbol de levas en el bloque de cilindros y las válvulas dispuestas en la culata. Decíamos también que la transmisión puede realizarse mediante una cadenilla corta o por engranajes directos. Motores que llevan este tipo de sistema de distribución, por ejemplo, es este Land Cruiser, ¿ya?
Este Land Cruiser lo van a ver, tenemos uno ahí en la institución en la parte de atrás, que tiene la tapa de balancines elevada, bueno, suelta. Entonces pueden levantarla y van a poder revisar que no hay árbol de levas, solamente están las varillas. Creo que ni siquiera están las varillas. Bueno, pero este es un vehículo cuyo tipo de distribución es este, ¿ya? Las petas, por ejemplo, también tienen este tipo de distribución. Cuando se agachen y se fijen, van a ver que hay unos tubos que van desde el bloque motor hasta la culata, ¿ya? Se les llama flautas en el caso de las petas, que son simplemente como capuchones, ¿ya? Y en el medio, obviamente, van a estar las varillas. Por otro lado, decíamos que en las motocicletas de gama baja, por decirlo de alguna manera, sobre todo en las motocicletas de procedencia china, tenemos motores OHB. Ya, aquí está mal. Esto es OHB. Bien, tenemos motores OHB. La desventaja de estos motores es que son motores que no pueden alcanzar grandes revoluciones, ¿ya? La ventaja es que estos motores tienen un costo de fabricación más bajo en comparación a los motores a cadenilla o con correa, ¿ya? No, estos motores, por si acaso, no son malos, como te lo dicen en las tiendas. Simplemente la diferencia es que no puedes alcanzar grandes revoluciones con este tipo de motores. Luego tenemos a los motores que son del tipo OHC, ¿ya? La palabra, bueno, el acrónimo OHC viene del significado en inglés que significa Overhead Cam. También habíamos dicho que cam viene de la palabra camshaft, que es árbol de levas. Entonces me está diciendo árbol de levas en la culata. Bien, dice, se distingue por tener el árbol de levas y las válvulas en la culata. Ya, entonces en la culata yo voy a tener árbol de levas, voy a tener las válvulas y además voy a tener la bujía. Ya, muy aparte de la cámara de combustión. La ventaja de los sistemas OHC es que alcanza un mayor número de revoluciones, ¿ya? Con los motores OHC yo puedo alcanzar cerca de las 8,000 revoluciones, 7,000 revoluciones, etc. Pero con los motores OHB alcanzaré pues un máximo de 6,000 revoluciones, ¿ya? Y eso mi motor ya va a estar muy forzado. Pero ¿cuál es la desventaja de este tipo de motores? Que requieren cadenas o correas, ¿ya? Que habíamos dicho que esos son los mandos de distribución. Estos mandos de distribución requieren un cambio que va desde los 50,000 hasta los 100,000 kilómetros. Cuando tu correa dentada es original, el fabricante te garantiza que te va a durar 100,000 kilómetros. Ya, pero cuando tú le pones un recambio, pues no deberías, bueno, deberías preocuparte en este caso después de los 50,000 kilómetros, ¿ya? ¿Por qué? Porque a Bolivia nos llegan repuestos de toda clase, ¿ya? Y por más que te digan que es original, muy difícilmente lo es. Entonces, cuando tengan, por ejemplo, una correa dentada que no es la original, deberían ir revisándola cada 50,000 kilómetros. En este otro caso, por ejemplo, yo no necesito un mantenimiento tan regular. Eventualmente sí, tendré que cambiar los balancines. Tendré que cambiar varillas, tendré que cambiar válvulas. Pero no es tan frecuente como lo haría yo con mi mano de distribución. Bien, este sistema OHC se empezó a implementar a partir de los años más o menos 70s, 80s, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos a un Toyota Corolla
que tiene un sistema OHC, o más concretamente llamado SOHC. La S viene de single, habíamos dicho en la anterior clase. Un solo árbol de levas. Bien, luego tenemos a los motores DOHC, que habíamos dicho que significa Double Overhead Camshaft, o que es lo mismo también motores Twin Cam. Fíjense que en estos motores yo ya no tengo varillas, ni tampoco tengo balancines, ni eje de balancines, ya, sino que las levas actúan directamente sobre las válvulas. Dice, este es el sistema más utilizado en la actualidad. Posee doble árbol de levas en la culata. Su mando o elemento de distribución puede ser de cadenilla o también puede ser de correa. Bien, en la imagen tenemos, por ejemplo, a un motor. A ver, ustedes díganme, ¿de cuántos cilindros es este motor? De 8, 4 cada lado, profe. A ver, 1, 2, 3, 4. Sí, muy bien. 4 en cada lado. ¿Y cuántas válvulas por cilindro? Y Cuatro. alrededor de Cuatro 4, válvulas por cilindro. por cada cilindro. Muy bien. 4 válvulas por cada cilindro. Fíjense, para este cilindro, por ejemplo, tengo 1, 2 y del otro lado 3, 4. Entonces, pues yo tendré 2 de admisión y 2 de escape. ¿De qué lado creen que estén las de admisión y de qué lado las de escape? ¿Serán estas las de escape o serán estas? La primera fila creo que es de admisión y la última es de escape, profe. Los de abajo son de escape, los de Escape. arriba de admisión. Exactamente. Exactamente, muy bien. En los motores en B, la admisión yo siempre la voy a tener en la parte de arriba. Por eso es que han visto, por ejemplo, en el Pathfinder, los que han trabajado ahí, o en el Windstar, tal vez en el Montero también, el que está cortado ahí en la institución. Mi admisión, mi múltiple de admisión está en la parte de arriba. ¿No es cierto? Entonces, si está en la parte de arriba, se supone que mis válvulas de admisión pues serán las que estén más próximas hacia la parte de arriba. Porque no tendría sentido que mi admisión esté del otro lado, ¿no es cierto? Entonces, estas que están más abajo, pues serán para mis múltiples, bueno, o irán a mis múltiples de escape. En este caso, por ejemplo, fíjense, tengo 4 árboles de leva. 2 van a ser para admisión y 2 van a ser para escape. Tiene un mando de distribución por cadenilla. Ya fíjense, la cadenilla, y en este caso tengo 2 cadenillas y tengo una tercera que está y que va a tomar el giro del cigüeñal. Es decir, esta que está más abajo va a hacer girar a estos 2 engranajes y estos van a hacer girar a su correspondiente culata. No voy a tener una culata del lado izquierdo y una culata del lado derecho. A estos motores hemos dicho que también se los llama, por si acaso, Twin Cam. Bien, mando de distribución. El movimiento de rotación del árbol de leva se realiza directamente desde el cigüeñal, para la cual se emplean distintos sistemas de distribución a base de cadenillas, correas dentadas o engranajes. Ya, fíjense, en este primer caso yo tengo a un sistema de distribución por correa dentada. Habíamos dicho que para que un motor funcione de forma correcta,
no puede haber un diente de desfase, ¿ya? No puede haber ni un diente antes ni un diente después, en cualquiera sea el componente, ya sea el árbol de levas o el cigüeñal. Porque yo corro el riesgo de que mi pistón pueda chocar con mis válvulas, ya en algunos casos cuando la distancia es muy reducida. Por otro lado, corro el riesgo de que mi motor funcione de forma inestable, probablemente en bajas revoluciones o probablemente en altas revoluciones. Finalmente, corro el riesgo de que mi motor no encienda, ¿ya? Por ello es que la mayoría de los motores tienen una señal de referencia. Por ejemplo, tu piñón de tu cigüeñal pues tendrá una marquita, ya tendrá una muesca. Y tus árboles de levas también tendrán una muesca, la cual se supone que harás coincidir con otras muescas que probablemente tengas en el bloque, ¿ya? Probablemente aquí tengas un puntito o una rayita y en tu culata justo atrás tengas otro puntito y tengas que hacer coincidir este con este y en tu cigüeñal también tendrás una marquita que tendrás que hacer coincidir. Bien, por otro lado, bueno, antes de pasar a la cadenilla, fíjense que acá tenemos un tesador, ¿ya? Este tesador se va a ocupar de mantener firme la correa dentada para que no se salten los dientes. Entonces, el tesador también es una pieza muy importante. Después, para el mando de distribución de tipo cadenilla, fíjense que además de la propia cadenilla, yo tengo unos guiadores, ¿ya? Estos guiadores no tienen otra función más que poder guiar la cadena, poder guiar su trayecto. Por otro lado, tengo un tesador. Fíjense, este señor de acá es un tesador. Es simplemente un vástago que sale para poder de esta manera tesar la cadenilla. En este caso, este tesador simplemente es un rodamiento que tiene un agujero excéntrico, ¿ya? Entonces tú al hacerlo girar tu tesador, pues llevarás la correa más hacia adentro o más hacia afuera, ¿ya? O sea, en vez de tener un redondo al centro, tiene un ojito, un ojo chino, ¿ya? Como un óvalo. Entonces, dependiendo dónde tú ajustes, vas a poder tensionar más la correa o en este caso menos. En cambio, los tesadores en los sistemas de distribución que llevan cadenillas son automáticos, ¿ya? Tenemos los guiadores, este sería tu piñón del cigüeñal y tu piñón del árbol de levas. Luego tenemos al último, que es el sistema de distribución que lleva un mando de engranajes. Fíjense, simplemente tenemos engranajes que se acoplan de forma directa, el piñón del cigüeñal y el piñón del árbol de levas. En algunos casos podemos tener engranajes intermedios, ya cuando la distancia entre estos dos es muy elevada, se coloca un engranaje loco. Vamos a llamar engranaje loco aquellos engranajes que no están acoplados a ningún componente, simplemente transmiten el giro, nada más. Bien, hasta aquí alguna consulta. No, nada, profe, todo entendido. Ya. Muy bien. Entonces, nos tomamos un receso de 7 minutos. Son las 10:17. A las 10:24 volvemos a incorporar. Profe, quería decirle de Jorge que no puede, no está pudiendo ingresar porque está en la farmacia, está un poco mal. Ah, ya, no hay problema. Le voy a poner asistencia. Bueno, profe. A ver, Daniel Mamani Vargas.
Adelante, Daniel, tienes la mano levantada.